Buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes, a que nos visitan, que nos oyen, que se han sintonizado, y también a nuestros amigos y a nuestros familiares que nos ven. Les enviamos un fuerte y caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que el Señor esté continuamente derramando de sus ricas y abundantes bendiciones en sus vidas y en la vida de sus seres queridos. Hoy vamos a tener una meditación en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que abran su escritura, su Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, y el tema de nuestra meditación es En busca de un rey. Así es que mientras ustedes buscan en su palabra, quiero que hagamos una oración para pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo su bendición, tanto para ustedes, para mí también, para poder explicar su palabra y para que esta palabra venga a fortalecernos, venga a desafiarnos y que en nosotros haya un cambio para que nos entreguemos más y más al Señor. Así que vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Hoy que nos dedicamos, mi Dios, que hemos apartado este momento para escudriñar tu palabra, para meditar en ella, para aprender, mi Dios, tu voluntad, para conocerte a ti y lo que tú anhelas para nuestras vidas. Te pedimos tu bendición. Te pido, mi Dios, que bendigas a mis hermanos, que pongas en sus corazones tu palabra, que renueves y transformes, mi Dios, nuestro ser interior por medio de ella, que cambies nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias y nuestros hábitos. Señor, ayúdame a mí a explicarla con sencillez, de tal manera, mi Dios, que todos podamos ser edificados en ella. Te pedimos tu bendición, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo y que esta palabra, mi Dios, nosotros la recibamos
la vivamos y que la compartamos con los demás. Bendice a nuestros amigos y a nuestros familiares que nos ven, que se han sintonizado donde quiera que estén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta historia, hermanos, del capítulo 8 del primer libro de Samuel, se nos dice que el pueblo de Israel, en este punto de su historia, anda en busca de un rey. Creo que es importante entender este momento. El pueblo de Israel ha estado viviendo anteriormente bajo una etapa que hoy conocemos como el período de los jueces. Pero esta etapa o este período está a punto de terminar y nosotros creemos los cristianos que Samuel, de hecho este libro lleva su nombre, fue el último de esos jueces y de ahí en adelante comienza una nueva etapa, un nuevo período que es la etapa o el período de los reyes en la historia de Israel. Así es que el pueblo de Dios se reúne, envía a sus ancianos y le hacen este pedido, esta demanda o esta exigencia a Samuel. Samuel es el profeta de Dios más importante en este momento de la historia. Este hombre tiene otras funciones, también es el sacerdote de Dios. Esto significa de que Samuel intercede delante de Dios en favor del pueblo, pero también representa a Dios en presencia del pueblo. Así que Samuel no únicamente es profeta, sacerdote, también es juez. La Biblia nos dice de que él, juntamente con sus hijos, gobernaban a Israel. Y en este día los ancianos se presentan y le piden a él que les dé un rey. Así que de eso se trata esta historia y de cómo Dios ve el pedido, la exigencia o la demanda de ellos y cuál es la enseñanza que esto nos deja a cada uno de nosotros. Así es que en esto consiste nuestra meditación. Esta historia, hermanos, está diseñada en realidad para mostrar que Jesús y no Saúl es la respuesta a los problemas del ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, es el único rey que puede satisfacer, darle respuesta a todos los problemas del ser humano. Él es esencialmente, en realidad, lo que los seres humanos andamos buscando, afanadamente. Algunos hemos encontrado al Hijo de Dios y le hemos aceptado como nuestro Rey, y es así. Otros aún no lo han hecho. Así que yo espero que hoy, al final de este estudio, ustedes reafirmen su convicción de que Jesús es el Rey de sus vidas. Dice así, 1 Samuel capítulo 8, del versículo 1 al 5, y luego nos vamos a saltar hasta el versículo 20. Dice así: cuando Samuel entró en años, o sea, ya era anciano, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Samuel tenía 2 hijos. El primero de ellos, ellos vivían en Berseba. El primero de ellos, el mayor, se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Pero ninguno de los dos siguió el camino, el ejemplo de su padre. Esto es importante porque Samuel ha sido un profeta, Samuel ha sido un juez, un sacerdote ejemplar. De hecho, él trajo una restauración al pueblo de Israel. Su liderazgo fue tan eficiente que el pueblo volvió a una buena relación con Dios. Pero sus hijos, al final de los días de Samuel, no siguieron el camino de su padre. Ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos, o sea que eran corruptos. No solamente aceptaban sobornos, sino que pervertían la justicia. De esta manera ellos inclinaban la justicia según el favor de los demás. Era una especie así como de soborno, algo que es muy cotidiano en nuestra vida. Es interesante, hermanos, porque al igual que en ese tiempo, también en nuestra era, los países donde hay corrupción,
es evidente que la corrupción siempre comienza con las personas que ostentan puestos de liderazgo o de gobierno. Son los más altos ejecutivos de nuestro gobierno quienes a veces comienzan la corrupción, al igual que en aquellos tiempos. Así que dice así el versículo 4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá. Ramá es la ciudad donde vive Samuel, para hablar con Samuel. Y esto es lo que le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Y esta es la lectura de ellos. Si Samuel muere, puesto que ya está en sus últimos días, en la etapa final de su vida, tendremos como líderes personas corruptas. Mejor es que antes que Samuel muera con la autoridad que tiene de parte de Dios, que nos dé un rey. Así cuando él falte, nosotros no seguimos siendo gobernados por personas corruptas. Y esto a mí me parece noble, digno de aplauso hacia ellos. Dice así el versículo 20. Así seremos como las otras naciones. Esto es lo que ellos pretendían, ser como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Este es el pedido que los ancianos le hacen a Samuel. Israel anda en busca de un rey que haga realidad sus anhelos más profundos. Ellos quieren a alguien que les dé seguridad, que les dé estabilidad, que les permita a ellos desarrollarse en la vida. Al igual que ellos, también nosotros, hoy en día, en pleno siglo XXI, andamos buscando con afán lo mismo que ellos anhelaban en ese tiempo. También nosotros buscamos con ahínco la felicidad, buscamos la prosperidad, también buscamos seguridad y estabilidad en la vida. Nosotros, al igual que ellos, también andamos en busca de algo que nos haga felices, que nos dé prosperidad, que nos dé seguridad y que nos dé estabilidad. También nosotros andamos en busca de ese alguien como ellos. Estas son necesidades legítimas de todo ser humano. No son únicamente necesidades propias del pueblo de Israel de ese entonces, sino de todos los seres humanos. Dios nos hizo a nosotros con esas necesidades que son naturales y son legítimas. Nosotros fuimos creados con esas necesidades. Fuimos creados con esas necesidades para que Dios mismo supliera esas necesidades. Y Dios puede satisfacer esas necesidades. El pecado no está en la búsqueda de la felicidad, de la prosperidad o de la seguridad o de la estabilidad, sino en rechazar a Dios como la única fuente de satisfacción para nuestras necesidades. El pecado de Israel, su falta, no está en que ellos andan en busca de satisfacer sus necesidades legítimas, sino que en la búsqueda de estas necesidades ellos rechazaron a Dios y de alguna manera mostraron que no estaban satisfechos o conformes con Dios. Al pedir un rey, Israel en realidad rechazó a Dios. Dios justamente hizo esta lectura, hizo esta interpretación. En realidad, dijo el Señor, a quien han rechazado es a mí. Así que vamos a ver qué de malo tiene esta demanda rebelde. Dice así el versículo 4 del capítulo 8. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen el ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones o todas las demás naciones. Cuando le dijeron esto, que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. ¿Qué llevó a Israel a pedir un rey? Algunas respuestas a esta pregunta. La primera de ellas, Samuel ya era avanzado
de edad, ya estaba en su vejez, en los últimos días de su vida. Su ministerio estaba a punto de terminar. No solamente eso, sus hijos no tenían temor de Dios, eran personas impías. Estos son dos elementos importantes que llevan a los ancianos de Israel a pedir un rey. ¿Por qué Samuel entonces se disgustó por la demanda de ellos? En primer lugar, porque rechazaron a Dios como rey. Al pedir un rey, ellos estaban rechazando a Dios en realidad. Y esto entristeció el corazón del profeta Samuel. Número 2. Ellos rechazaron el ministerio de Samuel. Si bien es cierto, Samuel estaba en sus últimos días, ya era un hombre avanzado en años, aún su ministerio seguía estando de pie. No solamente eso, sino que fue Dios quien estableció a Samuel como profeta, como sacerdote y como juez. Es interesante, hermanos, porque el pueblo de Israel estaba rechazando a alguien que había sido elegido legítimamente por Dios. Estaban rechazando su ministerio. Y la respuesta número 3, por qué Samuel se disgustó, es porque en realidad expresaba una falta de confianza y de satisfacción en el corazón del pueblo de Israel. Creer en Dios en realidad no es lo mismo que creerle a Dios. Sin duda alguna que Israel creía en Dios, pero es probable que ellos tenían dificultades en creerle a Dios. De igual manera nosotros hoy es fácil creer en Dios. Nosotros creemos que Dios existe, nosotros creemos que Dios es el creador del universo, que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene un plan para redimirnos del pecado, que Él tiene un hermoso proyecto de vida para toda la humanidad. Nosotros creemos muchas cosas acerca de Dios. Pero la pregunta aquí interesante es si nosotros le creemos a Dios. Es fácil creer en Dios cuando tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Es fácil creer en Dios cuando nosotros tenemos trabajo, por ejemplo. Cuando tenemos un trabajo y nos sentimos seguros en el trabajo. Cuando hemos estado en el mismo trabajo por 5 o 10 años y todo marcha bien. Es fácil creer a Dios. También es fácil creer a Dios cuando tenemos salud. Cuando nuestro bienestar físico no está amenazado por alguna enfermedad o algún virus o cualquier otra cosa. Es fácil creer en Dios cuando nosotros tenemos dinero lo suficiente como para poder solventar nuestros gastos. También es fácil creer en Dios cuando tenemos paz, cuando no hay conflictos en nuestra vida, cuando no hay conflictos en nuestra familia. Es fácil creer en Dios cuando hay armonía en el hogar. Si cuando estas cosas te faltan, en realidad te sientes inseguro, ansioso, triste y descontento, nosotros debemos de preguntarnos, ¿le estoy creyendo a Dios? Dicho de otra manera, si cuando nos falta el trabajo, nosotros nos ponemos tristes, nos inunda la inseguridad, nos ponemos ansiosos o descontentos, en realidad nosotros necesitamos preguntarnos si le estamos creyendo a Dios. Yo quiero que le ponga atención a estas palabras que se encuentran en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 en adelante. Dice así: por eso les digo, el Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por el cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?, les pregunta. Si el Padre tiene cuidado de las aves del cielo, de tal manera que ellas no tienen que sembrar, ni cosechar, ni almacenar alimento, mas sin embargo comen cotidianamente, ¿no podrá el Padre cuidar también de ustedes, aun cuando ustedes valen más que las aves del cielo? Versículo 27 dice así: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En realidad podemos lograr eso a través de la preocupación. ¿Y por qué se preocupan por la ropa?
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Amén. ¿Qué hay de malo en realidad en la demanda del pueblo de Israel en pedir un rey? Ellos están diciendo que no le creen a la palabra de Dios. No le creen a Dios cuando Él les ha dicho reiteradamente que tendrá cuidado de ellos. Al igual que a nosotros también Él nos ha dicho que Él cuidará de nosotros. Porque si Él cuida de su creación, aun cuando el resto de la creación no es tan importante, tan especial para Dios como somos nosotros los seres humanos, también nos dice Dios, también cuidará de nosotros porque nosotros somos mucho más especiales, tenemos un valor mucho mayor delante de Dios que lo que tiene el resto de la creación. ¿Qué hay de malo en la demanda de Israel por un rey? En realidad es una falta de confianza en Dios. Cuando no confías en alguien, hermanos, y esto es una reacción natural de todos los seres humanos, cuando nosotros no confiamos en alguien, nosotros tenemos la tendencia natural a controlar a eso o a esa persona con la cual no tenemos plena confianza. Y es esta la razón por la cual nosotros exigimos muchas veces un contrato. Si queremos hacer un negocio con alguien con quien no tenemos plena confianza, nosotros exigimos un contrato. A través de este contrato nos aseguramos que en caso que esa persona falte a lo que ha prometido, nosotros podemos exigirle a través de este contrato que cumpla con las condiciones del contrato. Y eso expresa, hermanos, que cuando nosotros no confiamos en alguien plenamente, tenemos la tendencia a controlar a esa persona. Un contrato es una manera de controlar a la otra parte. Así que eso es una expresión de nuestra desconfianza hacia los demás con quienes hacemos negocio. Israel exige y demanda un rey al cual ellos puedan controlar. Note usted lo que dice el versículo 20, que nos gobierne. No es Dios quien está diciendo lo que va a hacer el rey, sino que ellos queremos a alguien que nos gobierne. Esa es la demanda de ellos. Quieren un rey que haga lo que ellos dicen. Ellos quieren ser gobernados por una persona, por uno de ellos. No solamente eso, y que vaya al frente cuando vayamos a la guerra. Esto es una expresión natural de ellos de querer controlar al rey que eventualmente Dios le dará al pueblo de Israel por medio del profeta Samuel. Creemos que lo que obtenemos en las cosas que controlamos, nosotros podemos tener confianza en las cosas que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, una de ellas es importante, es el dinero. El dinero en realidad para muchas personas es sinónimo de seguridad. Si nosotros tenemos suficiente dinero, no nos sentimos amenazados en la vida. Nosotros sabemos que no nos van a sacar del apartamento, que vamos a tener comida en el refrigerador, que vamos a tener dinero para comprar o arreglar el carro, que vamos a tener ropa, que vamos a tener muchas cosas. El dinero nos ofrece este sentido de seguridad. Pero en realidad nosotros recibimos seguridad del dinero porque sabemos que podemos manejar o controlar el dinero. Por ejemplo, nosotros podemos ganar dinero. Segundo, nosotros podemos ahorrar el dinero. Tercero, nosotros podemos, si sabemos cómo, podemos multiplicar el dinero. Y eso tiene que ver con controlar el dinero. Nosotros desarrollamos confianza en algo que nosotros podemos controlar.
Piensen también ustedes cuando anduvimos aprendiendo a manejar. No teníamos tanta confianza porque el control era bien mínimo sobre el carro. Pero una vez que nosotros íbamos teniendo mayor y mayor control del carro, de frenar, de acelerarlo, de dirigirlo para un lado o para otro, nuestra confianza también fue creciendo. ¿Por qué? Porque nuestro control sobre el vehículo fue aumentando. Así es que todas aquellas cosas que nosotros podemos controlar en la vida son las que el ser humano cree que le dan confianza. ¿Por qué Dios le dio un rey a pesar de que lo rechazaron a él? Dice así el versículo 7. Pero el Señor le dijo: considera seriamente lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Esta es la lectura que Dios hace acerca de la demanda de ellos. En realidad me rechazaron a mí y lo que andan buscando es que yo no sea más el rey de ellos, sino que alguien más tome el lugar que me corresponde a mí sobre mi pueblo Israel. Te están tratando del mismo modo, le dice el Señor, que me han tratado a mí. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado para servir a otros dioses. El deseo de tener un rey es un antojo de Israel sin el cual ellos no pueden ser felices. Están obsesionados con la idea de tener un rey. Es más, se creen inferiores en comparación a otras naciones. Dice, para que nosotros seamos como otras naciones, danos un rey. Ellos tienen este deseo muy profundo. Si crees que tu bienestar depende de algo o de alguien fuera de Dios, lo rechazarás a Dios como rey de tu vida. Si nosotros creemos que nuestro bienestar depende de algo de esta vida, rechazaremos a Dios y haremos de ese algo que depende de nuestra salud, nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra seguridad, haremos de eso, ya sea un objeto o alguien, nuestro rey. ¿Qué es lo devastador en esta demanda? Dios le dijo a Samuel: así que hazles caso, pero adviérteles claramente. Esto es lo devastador de esta demanda. Adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. La palabra dominante en estos versículos es quitar. Note usted lo que el Señor les dice. Esto es lo que hará el rey y que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que les abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos de guerra. También les quitará a sus hijos e hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, y ponerlas a trabajar. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos, olivares, y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá 1/10 de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, les dijo Samuel, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Noten ustedes que lo que ellos están pidiendo y que quieren controlar, finalmente va a controlarlos a ellos. Les va a quitar, los va a despojar de las cosas que ellos anhelan tener. Israel quería un rey para controlarlo. En lugar de ello, el rey terminaría controlándolos a ellos. Cuando tenemos un rey que no sea Dios, ese rey se vuelve en realidad un tirano en la vida de todo ser humano. Nos va a controlar. Piensen ustedes en los vicios que las personas practican:
Una persona, por ejemplo, que tiene el vicio de fumar cigarro, se vuelve un esclavo finalmente del cigarro. Aquello que al principio era un placer, se vuelve o se convierte en una necesidad y por lo tanto termina controlando a una persona. Hay personas que ya no pueden tener una vida normal sin consumir droga constantemente. Hay personas que no pueden irse a la cama sin tomarse 2 cervezas o una copa de vino constantemente. Y así, hermano, aquellas cosas que al principio eran un deleite, que las hacíamos por placer, finalmente terminan controlando muchos aspectos de nuestra vida. El placer que un día controlamos, al final, en realidad termina controlándolos a nosotros. Cada persona tiene un rey. Un rey es lo que a cada uno de nosotros debemos de tener para ser felices. Algo que yo considero que sin eso voy a ser una persona infeliz. Dios les dio un rey. Saúl es en realidad el contraste perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es la otra parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo hice algunos contrastes entre Saúl como rey y nuestro Señor Jesucristo. Dice, Saúl fue desobediente. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Saúl hizo a Israel sus siervos. Jesús vino a servir a los demás. Por el pecado de Saúl, muchos murieron. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos tenemos vida eterna. Jesús es el rey que Israel andaba buscando. Él tiene el poder y la voluntad para satisfacer todas nuestras necesidades, incluso las del pueblo de Israel. Todos tenemos un rey, ya sea que sea nuestro Señor Jesucristo o algo más. Todo ser humano tiene un rey en su vida. Y si Jesús no es tu rey, hoy puedes elegirlo a Él como el rey de tu vida. Él, y solamente Él, puede darte lo que tanto necesitas. Felicidad, seguridad, estabilidad y prosperidad en la vida. Cristo quiere ser la fuente de satisfacción para todas nuestras necesidades. Él quiere darnos felicidad. Quiere que nosotros seamos personas satisfechas tanto físicamente y espiritualmente. Cristo quiere darnos seguridad en la vida. El amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno y no hay nada en nosotros que pueda cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Cristo también quiere darnos estabilidad, firmeza. Él quiere que vengamos y vivamos en su reino y que nuestra permanencia, nuestra estancia en el reino de Dios no esté amenazada por ninguna cosa. Él también quiere darnos prosperidad. No hay mayor prosperidad que esta en la vida, hermano, que tener vida, vida abundante y vida eterna. Si tú andas en busca de la felicidad, de la prosperidad, de la estabilidad en la vida, de la seguridad, el único que tiene el poder y puede y quiere es nuestro Señor Jesucristo, y yo te invito a que le aceptes a Él como el único Rey verdadero que puede y quiere hacernos prosperar en la vida. Hermanos y amigos y familiares, que el Señor les bendiga. Ojalá que ustedes puedan hacer la mejor elección y elegir al Hijo de Dios como el Rey de tu vida, el que es digno de ser adorado, exaltado, glorificado y alabado por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.